Segunda de Crónicas, capítulo 29. Ezequías comenzó a reinar cuando tenía 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abia, hijo de Zacarías. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho su padre David. En el mes primero del primer año de su reinado, abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó. Hizo venir a los sacerdotes y a los levitas, los reunió en la plaza oriental y les dijo: Óiganme, oh levitas, purifíquense ahora y purifiquen luego la casa del Señor, Dios de sus padres, sacando del santuario la inmundicia, porque nuestros padres han sido infieles y han hecho lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios. Ellos lo han abandonado, han apartado sus rostros del tabernáculo del Señor y le han vuelto las espadas. Incluso han cerrado las puertas del pórtico y han apagado las lámparas. No han quemado incienso ni han ofrecido holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Por eso la ira del Señor ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, horror y escarnio, como lo ven con sus propios ojos. He aquí que por esto nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres están cautivos. Ahora pues, yo he decidido hacer un pacto con el Señor, Dios de Israel, para que aparte de nosotros el furor de su ira. Ahora pues, hijos míos, no sean negligentes, porque el Señor los ha escogido a fin de que estén delante de Él y le sirvan, para que sean sus servidores y le quemen incienso. Entonces se levantaron los levitas, Mahat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Coat, Quis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Jaleel, de los hijos de Merari, Joag, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joag, de los hijos de Gersón, Simri y Jehiel, de los hijos de Elisafat, Zacarías y Matanías, de los hijos de Asaf, Yehiel y Simi, de los hijos de Emán, Semaías y Osiel, de los hijos de Jedutum. Estos reunieron a sus hermanos, se purificaron y entraron para limpiar la casa del Señor, conforme al mandato del rey, basado en la palabra del Señor. Los sacerdotes entraron en la parte interior de la casa del Señor para limpiarla. Sacaron al atrio de la casa del Señor toda la inmundicia que hallaron en el templo del Señor, y los levitas la tomaron para sacarla fuera, al arroyo de Quedrón. Comenzaron a purificarlo el primero del mes primero. El octavo día del mismo mes entraron en el pórtico del Señor y purificaron la casa del Señor en 8 días, y acabaron el día 16 del mes primero. Luego pasaron adentro ante el rey Ezequías y le dijeron: Ya hemos limpiado toda la casa del Señor, el altar del holocausto y todos sus utensilios, igualmente la mesa de la presentación y todos sus utensilios. Asimismo, hemos preparado y consagrado todos los utensilios que en su infidelidad había puesto de lado el rey Acaz mientras reinaba. He aquí, ellos están delante del Señor. El rey Ezequías se levantó muy de mañana, reunió a los dirigentes de la ciudad y subió a la casa del Señor. Llevaron 7 toros, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para hacer un sacrificio por el pecado a favor del reino, del santuario y de Judá, y mandó a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofrecieran como holocausto sobre el altar del Señor. Entonces mataron los toros, y los sacerdotes tomaron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo, mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Después hicieron acercar ante el rey y la multitud los machos cabríos de la ofrenda por el pecado, y pusieron sus manos sobre ellos. Entonces los sacerdotes los degollaron, y con su sangre hicieron un sacrificio por el pecado en el altar, para hacer expiación por todo Israel, porque el rey había ordenado el holocausto y el sacrificio por el pecado por todo Israel. También puso a los levitas en la casa del Señor, con címbalos, liros y arpas, conforme al mandato de David de Gad, vidente del rey y del profeta Natán, porque este fue el mandato del Señor por medio de sus profetas. Así que los levitas estuvieron de pie con los instrumentos de David, y los sacerdotes con las trompetas.
Entonces Ezequías mandó que se ofreciera el holocausto sobre el altar, y cuando el holocausto empezó a ser ofrecido, comenzó el canto al Señor con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Toda la congregación adoraba mientras resonaba el canto y sonaban las trompetas, todo hasta acabarse el holocausto. Cuando acabaron de ofrecer el holocausto, el rey y todos los que estaban con él se arrodillaron y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los dirigentes mandaron a los levitas que alabaran al Señor con las palabras de David y del vidente Asaf, y ellos alabaron con grande gozo y se inclinaron y adoraron. Luego Ezequías tomó la palabra y dijo: Ahora ustedes se han consagrado al Señor. Acérquense y presenten sacrificios y ofrendas de acción de gracias en la casa del Señor. Entonces la multitud presentó sacrificios y ofrendas de acción de gracias, y todos los de corazón generoso ofrecieron holocaustos. El número de los holocaustos que trajo la asamblea fue de 70 toros, 100 carneros y 200 corderos. Todos estos fueron para el holocausto al Señor. Las ofrendas consagradas fueron de 600 toros y 3000 ovejas. Sin embargo, los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar todos los holocaustos, de modo que sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los sacerdotes se purificaron, porque los levitas habían sido más concienzudos que los sacerdotes en purificarse. Así pues, hubo una gran cantidad de holocaustos, con los cebos de los sacrificios de paz y con las ofrendas líquidas de cada holocausto. Así quedó restablecido el servicio de la casa del Señor. Ezequías y todo el pueblo se alegraron por lo que Dios había realizado a favor del pueblo, porque la cosa se había hecho con rapidez. Segunda de Crónicas, capítulo 30. Ezequías envió mensajeros por todo Israel y Judá, y también escribió cartas a los de Efraín y Manasés para que acudieran a Jerusalén, a la casa del Señor, para celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel. El rey había tomado el acuerdo, junto con sus magistrados y con toda la congregación en Jerusalén, de celebrar la Pascua en el mes segundo. No la habían podido celebrar a su debido tiempo, porque los sacerdotes no se habían purificado en número suficiente ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto les pareció bien al rey y a toda la asamblea, y determinaron pasar una proclama por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que acudieran a celebrar la Pascua al Señor Dios de Israel en Jerusalén, porque hacía mucho tiempo que no la habían celebrado según estaba escrito. Fueron pues los mensajeros por todo Israel y Judá, con cartas de parte del rey y de sus magistrados, como el rey lo había mandado, que decían: Oh hijos de Israel, vuélvanse al Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, para que Él se vuelva a los que han escapado y sobrevivido de mano de los reyes de Asiria. No sean como sus padres y como sus hermanos, que actuaron con infidelidad al Señor, Dios de sus padres, por lo cual Él los entregó a la desolación como ustedes ven. Ahora pues, no endurezcan su cerviz como sus padres, sométanse al Señor y vengan a su santuario, que Él ha santificado para siempre. Sirvan al Señor su Dios, y el furor de su ira se apartará de ustedes, porque si se vuelven al Señor, sus hermanos y sus hijos hallarán misericordia delante de quienes los llevaron cautivos, y volverán a esta tierra, porque el Señor su Dios es clemente y misericordioso, y si ustedes se vuelven a Él, no se esconderá de ustedes su rostro. Los mensajeros pasaron de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y de Manasés hasta Zabulón, pero se reían de ellos y los ridiculizaban. Solamente algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y fueron a Jerusalén. También en Judá se manifestó la mano de Dios, dándoles un solo corazón para cumplir el mandato del rey y de los magistrados, conforme a las palabras del Señor. En el mes segundo se reunió en Jerusalén mucha gente, una gran congregación, para celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Luego se levantaron y quitaron los altares que había en Jerusalén. También quitaron los altares de incienso y los echaron al arroyo de Quedrón. Entonces sacrificaron la víctima de la Pascua el 14 del mes segundo. Los sacerdotes y los levitas estaban avergonzados y se purificaron,
y llevaron holocaustos a la casa del Señor. Tomaron su respectivo lugar conforme a lo establecido en la ley de Moisés, hombre de Dios, y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de mano de los levitas, puesto que había muchos en la congregación que no estaban purificados. Los levitas estuvieron a cargo del sacrificio de las víctimas de la Pascua, por todos los que no se habían purificado, a fin de consagrarlas al Señor. La mayoría de la gente, muchos de Efraín, de Manasés, de Isaacar y de Zabulón, no se habían purificado, pero comieron la víctima de la Pascua, aunque no de acuerdo con lo prescrito. Pero Ezequías oró por ellos diciendo: El Señor, que es bueno, perdone a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, al Señor, Dios de sus padres, aunque no sea de acuerdo con la purificación ritual. Y el Señor escuchó a Ezequías y sanó al pueblo. Así, los hijos de Israel que se hallaban en Jerusalén celebraron la fiesta de los panes sin levadura durante 7 días con gran gozo. Los levitas y los sacerdotes alababan al Señor día tras día, cantando al Señor con instrumentos resonantes. Ezequías habló al corazón de todos los levitas que demostraban tener buen conocimiento del Señor, y durante 7 días comieron la porción asignada, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias al Señor, Dios de sus padres. Entonces toda la congregación determinó que se celebrara otros 7 días, y celebraron otros 7 días con alegría, porque Ezequías, rey de Judá, había dado para la congregación 1000 toros y 7000 ovejas, y también los magistrados habían dado para la congregación 1000 toros y 10,000 ovejas, y muchos sacerdotes ya se habían purificado. Toda la congregación de Judá se regocijó, como también los sacerdotes, los levitas y toda la congregación que había venido de Israel. Asimismo, los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Hubo gran alegría en Jerusalén, porque no había habido cosa semejante en Jerusalén desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Después los sacerdotes y los levitas se levantaron y bendijeron al pueblo, y su voz fue oída y su oración llegó a su santa morada, al mismo cielo. Segunda de Crónicas, capítulo 31. Cuando se acabó todo esto, todos los de Israel que habían estado presentes fueron por las ciudades de Judá, rompieron las piedras rituales, cortaron los árboles rituales de acera y derribaron los lugares altos y los altares en todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabar con ellos. Después todos los hijos de Israel regresaron a sus ciudades, cada uno a su posesión. Ezequías constituyó los grupos de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus grupos, y cada uno según su oficio, tanto los sacerdotes como los levitas, para los holocaustos y los sacrificios de paz, a fin de que sirvieran, dieran gracias y alabaran en las puertas de la morada del Señor. El rey contribuyó con una parte de su patrimonio para los holocaustos de la mañana y de la tarde, y para los holocaustos de los sábados, de las lunas nuevas y de las fiestas solemnes, como está escrito en la ley del Señor. También mandó al pueblo que habitaba en Jerusalén que dieran a los sacerdotes y a los levitas la porción que les correspondía, para que se mantuvieran dedicados a la ley del Señor. Cuando fue divulgada esta orden, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino nuevo, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Asimismo, trajeron en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, trajeron los diezmos de las vacas y de las ovejas, y los diezmos de las cosas sagradas al Señor su Dios, y lo acumularon en montes. Comenzaron a hacer aquellos montones en el mes tercero, y acabaron en el mes séptimo. Ezequías y los magistrados fueron a ver los montones, y bendijeron al Señor y a su pueblo Israel. Ezequías preguntó a los sacerdotes y a los levitas acerca de los montones, y Azarías, sumo sacerdote de la casa de Sadoc, le respondió: Desde que comenzaron a traer la ofrenda a la casa del Señor, hemos comido y nos hemos saciado, y ha sobrado mucho, porque el Señor ha bendecido a su pueblo y ha sobrado esta gran cantidad. Entonces Ezequías mandó que prepararan
unas cámaras en la casa del Señor, las prepararon y pusieron fielmente en ellas las ofrendas, los diezmos y las cosas consagradas. A cargo de ellos estaban el oficial Conanías, levita, y su hermano Simei, segundo en rango, Jehiel, Asasías, Nahat, Asael, Jerimot, Josabad, Eliel, Ismaquías, Mahat y Benaías eran supervisores bajo el mando de Conanías y de su hermano Simei, por disposición del rey Ezequías y de Azarías, director de la casa de Dios. El levita Coré, hijo de Imna, guardia de la puerta oriental, estaba encargado de las ofrendas voluntarias hechas a Dios, de la distribución de las contribuciones al Señor y de las cosas más sagradas. Bajo su mando estaban Edén, Miniamín, Jesúa, Semaías, Amarías y Secanías, en las ciudades de los sacerdotes, encargados de distribuir con fidelidad a sus hermanos sus porciones, conforme a sus grupos, desde el mayor hasta el menor, a los varones de acuerdo con sus genealogías de 3 años para arriba, todos los que entraban en la casa del Señor, para realizar su tarea diaria, según sus servicios en sus deberes, y de acuerdo con sus grupos, lo mismo a los sacerdotes inscritos en las genealogías, según sus casas paternas, y a los levitas de 20 años para arriba, conforme a sus deberes y a sus grupos. Ellos estaban inscritos en el registro con todos sus niños, sus mujeres, sus hijos e hijas, de toda la asamblea, porque con fidelidad se consagraban a las cosas sagradas. Además, para los hijos de Aarón, los sacerdotes que estaban en los campos alrededor de sus ciudades, había hombres designados por nombre en cada una de las ciudades, para que dieran porciones a cada varón entre los sacerdotes y a todos los levitas registrados en las genealogías. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá. Él hizo lo bueno y lo recto y lo verdadero delante del Señor su Dios. Él buscó a su Dios en toda obra que emprendió en el servicio de la casa de Dios y en la ley y los mandamientos. Lo hizo de todo corazón y fue prosperado.